Buenos días, profesor, compañeros. Hoy vamos a realizar la corrección de la prueba 1. Primero tenemos que nos dan el voltaje VO, que es 250 milivolts, y con eso podemos sacar la corriente I2 que pasa por esa resistencia, que es menos 0,02 amperes. Luego, gracias a eso podemos hacer una malla en esa corriente para poder sacar la corriente I1, que es menos 0,025 amperes. Luego, gracias a esto, sacamos la corriente I2, que es la que está pasando por la fuente controlada, que es menos 5 por 10 elevado a menos 4 amperes. Luego de obtener nuestra corriente I2, podemos sacar el voltaje V1, que es menos 0,05 volts. Gracias a esto podemos hacer una nueva malla en la cual podemos obtener la corriente I4 de la malla, la cual nos da menos 2,5 por 10 elevado a menos 3 amperes. Luego de esto, sacamos la fuente controlada segunda de corriente, la cual nos da en su I1 1,25 por 10 elevado a menos 4 amperes. Luego, gracias a esto, podemos finalmente sacar el voltaje VG, que queda 50, que es la resistencia, por 1,25 por 10 elevado a menos 4, y eso nos da 6,25 por 10 elevado a menos 3 volts. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar el ejercicio 2, en el cual tenemos que realizar dos mallas en las dos primeras partes del circuito para sacar la corriente I, la cual está en la fuente controlada de voltaje. Nos quedan estas mallas, que queda 10 igual a 910 y 1 menos 900 y 2, de la cual podemos obtener el resultado de I1 igual a 10 partido 9 y 2. Lo ponemos en la segunda malla para obtener el resultado de la corriente I2, que nos queda 9 partido en 100 amperes. Con esto podemos sacar también la corriente I1, que nos da 0,1 amperes. Luego obtenemos el valor de la fuente, que son 90 volts, y gracias a un divisor de tensión podemos obtener el voltaje de Thevenin, que son 75 volts. Luego, para obtener el R de Thevenin, lo que tenemos que hacer es apagar las fuentes. Como apagamos la primera fuente de 10 volts, lo que pasa es que no pasa corriente por I, entonces el control y la fuente controlada desaparece también. Entonces solo nos queda un paralelo entre las dos resistencias, y lo cual nos queda 8,33 ohm. Y luego, para sacar la corriente de Norton, lo que tenemos que hacer es hacer un cable por donde está pasando la resistencia y hacer una ley de Ohm para que nos quede 9 amperes. Para resolver el ejercicio 3 se nos pide utilizar el método de nodos, por lo que tenemos que encontrar las 5 corrientes que están en nuestro circuito utilizando los voltajes de los nodos. El voltaje en el nodo A va a ser 500 porque cae el voltaje de la fuente de tensión, y el voltaje VD va a ser 0 porque está conectado a tierra. Luego, utilizando estos dos leyes de Kirchhoff de corriente, vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Utilizando las ecuaciones de arriba de corrientes, las reemplazamos en nuestro LKC y despejamos, llegando a que el voltaje en el nodo B es 3000 más 200 el voltaje en el nodo C partido en 26. Luego, reemplazando y despejando, llegamos a que el voltaje en el nodo C es 195,8 volts. Y despejando en la otra ecuación, obtenemos que el voltaje en el nodo B es 205,8 volts. Luego, reemplazando nuestras 5 ecuaciones, nos quedan estos 5 corrientes. Y luego nos pide sacar la potencia en la resistencia de 5 ohm. Entonces, despejando la ecuación, obtenemos que la potencia es 3836,45 watts. En este ejercicio nos dan los valores de las fuentes de corriente, por lo que nosotros hicimos tres mallas para poder obtener los mismos valores de las fuentes de corriente, y aplicamos una ley de Kirchhoff de nodo en el nodo de abajo, la cual nos queda que I0 es igual a I2 menos la corriente de la malla I3, pero como la corriente de la malla I3 es igual a menos la de la fuente I3, nos queda un signo positivo.
Luego nos dan también el voltaje VO, y lo que tenemos que hacer solo es reemplazar las corrientes en la corriente para sacar la corriente IO, y luego de esto multiplicar ambas para sacar la potencia, y así nos queda el gráfico de potencia. Ahora pasamos al ejercicio 1 de la prueba 2. Acá tenemos este circuito para el cual en T menor que 0 el voltaje del capacitor va a ser 0 voltios, puesto que va a estar desconectado el switch. Ahora en T mayor que 0 pasa a este circuito, el cual aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff para sacar la siguiente ecuación diferencial, que nos queda 30.000 igual a la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo, más 200 voltaje en el capacitor. Después de esto sacamos nuestra solución particular, la cual es 150 volts, y nuestra solución homogénea, la cual son K por E elevado a ST, siendo S menos 200. Entonces nuestra solución homogénea nos queda K por E elevado a menos 200T. Luego, para sacar nuestra función en el tiempo, tenemos que sumar ambas soluciones, por lo que obtenemos al final menos 150 por E elevado a menos 200T más 150 volts. Luego de esto sacamos la corriente en el capacitor, la cual se obtiene derivando y multiplicando por la capacitancia, y nos queda al final 3 por 10 elevado a menos 3 por E elevado a menos 200T amperes. Luego de esto, aplicando una ley de Kirchhoff de nodos, podemos sacar la corriente en IR, la cual nos queda 3 por 10 elevado a menos 3 por E elevado a menos 200T menos 7,5 por 10 elevado a menos 3 amperes. Y al final, luego sacando esto, nos queda el voltaje de T como 60. Luego, gracias al uso de operadores, podemos darnos cuenta que nuestra respuesta a la primera parte de la corriente y la tercera parte es la misma que habíamos calculado anteriormente, y la del medio solo basta multiplicarla por menos 2. Luego de esto obtenemos el siguiente gráfico de corriente. Tenemos el siguiente ejercicio, para el cual tenemos que calcular primero para T menor que 0 el valor de voltaje inicial, el cual nos queda 70 volts. Luego para T mayor que 0 nos queda este circuito reducido, al cual le calculamos su ecuación diferencial y por consiguiente su respuesta, que nos queda 70e elevado a menos 5 por 10 elevado a menos 5t partido en c. Luego tenemos que evaluar nuestra ecuación en 600 milisegundos. Como sabemos, en 600 milisegundos nuestro voltaje inicial llega hasta el 10%, lo cual es 7. Luego aplicamos logaritmo natural a nuestra ecuación y despejamos la capacitancia, que nos queda 1,304 por 10 elevado a menos 5 farads. De esta misma manera, obteniendo nuestra capacitancia, podemos sacar el tau, que nos queda 0,26 segundos. Luego de esto sacamos nuestra ecuación de voltaje en el tiempo, que nos queda 70 por E elevado a menos 3,834T volt. Finalmente, para sacar la energía almacenada en el capacitor, tenemos que obtener la siguiente ecuación, y es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado evaluado en 6 tau menos el voltaje al cuadrado evaluado en tau. Entonces tenemos que obtener nuestros dos voltajes en tau, que es 25,75 volt, y en 6 tau, que es 0,173 volt. Luego, reemplazando la ecuación de arriba, nos queda que la energía del capacitor es menos 4,319 por 10 elevado a menos 3 joules. En el ejercicio 3 se nos plantea el siguiente circuito. Sabemos que para t menor que 0 nos quedan dos circuitos separados, que son los que vemos a continuación, y le tenemos que calcular las condiciones iniciales. Luego tenemos que para t mayor que 0 nos queda este circuito, lo cual le hace una transformación de fuente para reducirlo, y aplicamos
la ecuación diferencial. Y al final nos queda esta ecuación, donde tenemos que calcular alfa y el omega 0, de los cuales nos queda alfa 40 y omega 0 50 radianes por segundo. Como sabemos que el alfa es menor al omega, tenemos que el circuito es inframortiguado. Luego, en este ejercicio tenemos que un computador y un teclado requieren 60 watts para funcionar. Entonces nos pide calcular la corriente. Sabemos que el voltaje de nuestro cable de alimentación son 220 volts, por lo que nuestra corriente nos queda 0,27 amperes. En el problema B nos pide calcular el valor RMS de la magnitud de la corriente medida desde la salida del enchufe, por lo que tenemos que nuestra corriente nos da 0,63 amperes. Luego la tercera pregunta sobre si un, una impedancia es un fasor, tenemos que un fasor es un número complejo que representa a una sinusoide mediante su magnitud y su fase, por lo que una impedancia, al no ser una sinusoide, no se expresa mediante un fasor. La pregunta D nos dice, ¿es correcto en régimen permanente sinusoidal si la entrada es x de t igual a seno de wt más φ1? La salida del sistema estable será I de t igual b coseno de wt más φ2. Tenemos que la premisa dada es correcta, puesto que ante una entrada del tipo sinusoidal, la salida debe ser del mismo tipo, pero sí puede cambiar su magnitud y su fase, pero no así su frecuencia. Y por último, la pregunta E nos dice, ¿es correcto el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS? Sí es correcto, puesto que el valor de RMS es el valor de una corriente continua cuya disipación de energía al pasar por una resistencia equivale a la disipación de energía si se estuviera usando una corriente alterna. En este ejercicio se nos pide sacar la potencia compleja en las tres cargas que nos dan en el ejercicio. En la primera carga ocupamos esta fórmula, la que nos da como resultado 580,8 más 774,4 J vol ampere. En la segunda carga ya nos dan la potencia, entonces solo tenemos que sacar el Q mediante esta fórmula para luego sumarlo y que nos dé 2 más 1,5 J kilovolt ampere. Y en la tercera carga solo nos basta con sumar lo que nos da y queda como resultado 1 más 0,5 J kilovolt ampere. Luego, para tener la potencia compleja total, tenemos que sumar las tres potencias complejas sacadas anteriormente y nos queda 3580,8 más 2774,4 J vol ampere. Luego, para calcular el factor de potencia total, tenemos que ocupar en la potencia compleja total que tuvimos anteriormente y sacar el ángulo, que nos dio 37,76. Y como sabemos, el factor de potencia es coseno de phi, entonces nos queda 0,79 de carácter inductivo. Luego, para sacar la corriente, ocupamos esta fórmula y nos queda 16,27 más 12,61 J. Pero como es la corriente conjugada, tenemos que cambiarle el signo. Luego, para calcular el valor del capacitor, el cual reduce el valor de la corriente en 10%, tenemos que calcular el 10% primero de la corriente, la cual multiplicando por 0,1 nos queda 18,53 amperes. Luego tenemos que sacar la potencia compleja nueva, la cual mediante esta fórmula nos queda 4076,9 volt ampere. Calculando el Q nuevo nos queda 1949 volt ampere reactivo
Y gracias a esto podemos encontrar el QC, que se hace mediante la diferencia de los dos anteriores Q, y nos queda 825,399 VA reactivos. Teniendo esto, aplicamos la fórmula, gracias a la cual podemos calcular la capacitancia, y la capacitancia al final nos queda 54,28 microfarads. Para calcular el factor de potencia que se obtiene al conectar el capacitor, tenemos que calcular el phi nuevo, que eso se hace mediante la tangente de nuestras dos partes de la potencia compleja, la cual nos queda entonces 28,5591 grados. Luego sacamos el coseno de phi, que ese es nuestro factor de potencia, que nos queda 0,8783 en atraso. Luego en el siguiente ejercicio nos pide reducir el circuito. Entonces lo que tenemos que hacer primero es este nodo cambiarlo hacia esa posición, este cable cambiarlo a esta posición, ya que como comparte este nodo, también la corriente que viene por acá se divide en estos dos, y luego esta se divide en estos dos, es lo mismo que si estuviera conectado a ese nodo. Por lo tanto, acá hacemos un cambio de fuente y luego la sumamos y nos queda este circuito reducido. Luego a este circuito solo sumamos las impedancias que nos dan para que al final nos quede ese circuito de ahí, el cual tiene una fuente de voltaje de 16 ángulo 0 y una impedancia de 6,439 menos 27,95 J. Luego, para calcular la corriente que entrega la fuente, solo tenemos que aplicar una ley de Ohm, para la cual nos da 0,55 ángulo de 77,02 amperes. Y la corriente de la fuente en el tiempo nos queda 0,55 coseno de 2t más 77,02 amperes. Luego nos pide sacar la corriente IDT. Para eso tenemos que calcular el voltaje fasorial primero, el cual nos da 16,735 ángulo de menos 12,97 volt. Y luego calculamos con eso la corriente fasorial, que nos da 2,789 ángulo de menos 102,97 amperes. Finalmente nos queda la corriente IDT 2,789 coseno de 2t menos 102,97 amperes. Y por último, nuestro diagrama fasorial nos queda de la siguiente manera. Y por último nos pide calcular lo mismo, pero utilizando superposición. Para esto tenemos que calcular nuestro voltaje, que nos queda 8,36 ángulo de menos 12,97 volt. Todo esto apagando la fuente de corriente primero. Y después calculamos nuestra corriente. Nuestra corriente va a ser 1,3946 ángulo de menos 102,97 amperes. Luego seguimos con esto y apagamos ahora la fuente de voltaje. Pero tenemos que calcular nuestro voltaje, que ya lo tenemos, que es 8,36 ángulo de menos 12,97. Y entonces calculamos nuestra corriente I2, que va a ser la corriente de la segunda parte de la superposición, que es 1,395 ángulo de menos 102,97 amperes. Luego, para que se cumpla la ley de la superposición, tenemos que sumar nuestras dos corrientes, que nos queda como resultado final 2,79 ángulo de menos 102,97 amperes. Y como podemos darnos cuenta, nos da el mismo resultado.